Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Tenemos a nuestra otra invitada del día. Generalmente no tenemos dos invitados, pero como nos ha aceptado tan cordialmente la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, la entrevista, teníamos que hacerle un hueco. Y más aún sabiendo la importancia de este día lunes con los análisis que hay que hacer de la consulta popular. Así que está con nosotros la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Señora Ivonne, señora ministra, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, lo felicito porque usted es parte de la nueva generación que construye el nuevo Ecuador. Gracias, señora Ivonne, le agradezco. Le quiero preguntar sobre, en reglas generales, antes de ir al tema de, principalmente preguntarle por el tema del contrato por horas, pero en general, ¿se siente dentro del gobierno como una victoria este 9-2? Sí, es un triunfo y es un triunfo contundente, pero es un triunfo que va de la mano de la política diseñada por el señor presidente. La Mm. política diseñada por el señor presidente es justamente reforzar el tema de la seguridad y entregarle seguridad permanente al Estado ecuatoriano que conlleve evidentemente a la paz. Nosotros consideramos que en ese sentido se ha conseguido el objetivo principal, que es la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de manera permanente. Y también algo que va de la mano con el sistema de justicia, que finalmente llegamos al proceso de extradición. Mire usted, el año pasado, en la Ujú. consulta, no se aprobó la extradición. En esta consulta se aprueba ahora sí la extradición, que creo que en el fondo es un poco el temor, quienes están vinculados a las bandas criminales internamente y también a las bandas criminales de manera transnacional. La pregunta a la que más le han temido es justamente a esa. Claro, ya en la campaña enfocaban todo el tema de la consulta popular y se iban con una pregunta que era una pregunta de consulta, una pregunta que siempre va a generar miedo, porque lo nuevo genera miedo, que era la Ujú. pregunta del trabajo por horas y el trabajo a plazo fijo. Pero para nosotros no constituye de ninguna manera una derrota no haber conseguido el contrato a plazo fijo ni tampoco el contrato por horas. ¿Por qué? Porque nosotros en diciembre como gobierno finalmente logramos que la ley del empleo entre en vigencia en el Ecuador y a la fecha tenemos 70.000 nuevos puestos de trabajo en jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Consecuentemente, la política de generación de empleo Ujú. sigue al alza. En menos de 4 meses, nosotros tenemos aproximadamente el 25% de la masa salarial que está en el sector público, la tenemos ahora en el sector privado. Y justamente en un sector al que le habían dado siempre la espalda, que es el sector de los jóvenes. Claro. Señor ministro, y usted me dice que efectivamente no supone una traba la pregunta, la victoria del no en la pregunta de plazo fijo y contrato laboral, porque aún así se sigue avanzando en temas de desempleo y todo este tipo de cosas. Yo le pregunto a usted, si ganaba el sí, hubiese habido un avance mucho mayor en un corto plazo en favor del desempleo en el país o del empleamiento. O sea, ¿usted cree que haya ganado el no significa tal vez no una traba, pero un retraso para la evolución en el empleo en el país? Me quedo con lo que usted dice en este momento. Es un atraso a la evolución, atraso a la evolución. Ajá. Eh, Hay procesos que son muy rápidos. Hay procesos que en la vida política se maduran rápidamente y logran concretarse. Hay otros procesos que son muy largos. Y déjeme decirle a usted que el contrato por horas en el Ecuador existe. La figura es el contrato parcial permanente. Este era un contrato diseñado básicamente para 1.700.000 ecuatorianos que están en el subempleo y Ajá. también para los que están desempleados de manera absoluta, que no tienen contrato fijo, que no gozan de estabilidad, que no tienen seguridad social y que por ende hay que cumplir con un mandato constitucional que señala que la generación de empleo debe ser una política pública al igual que un salario digno. Se fueron no contra la pregunta específica del contrato por hora quienes hicieron campaña, sino contra una obligación y norma constitucional que habla de la generación de empleo. Nosotros lo que vemos aquí es un retroceso. Sin embargo, esta ministra
como lo dijo el día de ayer, no va a desamparar a los desamparados. Nosotros el 1 de mayo tenemos ya la vigencia del Tratado de Libre Comercio con China. Y Ujú. eso va a implicar necesariamente contratar más mano de obra de manera temporal. Nosotros podemos señalar que el Ecuador, con los contratos generados, en el caso de los jóvenes, está fomentando la política agroexportadora, porque el contrato de los jóvenes está básicamente en empresas exportadoras, en el sector agroexportador. Y en el caso del Tratado de Libre Comercio con China, hay productos no tradicionales que obligatoriamente van a ingresar al mercado chino. Y para mí, como ministra, es muy satisfactorio, porque ya no solo es el caso de las flores, ya no solo es el caso del banano, sino que es el caso de la sandía, el caso de la pitahaya, el caso del arándano, el caso de la uvilla, todas estas frutas que, por cierto, se cosechan, Ujú. se siembran en la costa, en la sierra y el oriente, van a tener que ingresar al mercado chino. Yo creo que aquí va a haber una proyección de evolución de mano de obra y también de la exportación para hablar después de unos 3 años. Mire que yo fijo 3 años, porque no puedo decir que en un mes, 2 meses, 3 meses. Es un proceso de evolución, lo que usted decía con su pregunta. En 3 años nosotros podemos decir, al mercado chino ha ingresado por concepto del Tratado de Libre Comercio tal cantidad de productos y se ha generado tal cantidad de empleo. Yo sigo siendo optimista y pienso que es justamente en este sector donde por el contrato de temporalidad van a ser contratados los que se encuentran en el sector de los desocupados o desempleados. Señora ministra, para finalizar con el tema de la consulta, yo le quiero preguntar a usted, porque ayer cuando salen los resultados o cuando ya se determinó cierta tendencia en las 11 preguntas, por supuesto, tanto el gobierno como la oposición, como ciertos actores políticos, bueno, se adjudican sus medallas como ellos quieren, ¿no? Pero algo que hay que decir es que usted recalcó muy bien en la consulta popular del presidente Guillermo Lasso, la extradición salió que no. Ahora, todas las preguntas que salen sí, que son 9 de 11, salen sí contundentemente. O sea, no hay ninguna pregunta que haya sido una victoria pírrica, sino todas fueron victorias contundentes. En este caso yo le pregunto, ¿por qué cree que caló tanto el no, tanto en arbitraje internacional por contrato por horas? Los correístas se adjudican que fue su victoria porque ellos hicieron campaña en no contra las 11 preguntas, pero en estas dos principalmente dicen ellos. Y otras personas piensan que porque tal vez el contrato por horas, tal vez no sé, la gente tuvo miedo y no se informó bien del tema. ¿Qué conclusión saca usted? Yo pienso que jugaron varios factores, pero empiezo señalando aquí lo siguiente. El contrato por hora no solo era una propuesta del gobierno liderado por nuestro señor presidente Daniel Noboa, también era una propuesta del Partido Social Cristiano. También Ujú, fue una propuesta del grupo político, Movimiento Político Construye. Y también fue propuesta de algunos sectores políticos, en este caso independientes. Y déjeme ujú, decirle, también del sector empresarial. Así que no es que exclusivamente era una propuesta del presidente Daniel Noboa así. ujú, Cuando usted tiene un cúmulo de proponentes, lo que debe tener es un respaldo a las propuestas. ujú, Eso, en mi opinión, no se dio ni de manera articulada, ni de manera o como iniciativa de cada uno de estos sectores, tanto políticos como gremiales. ujú, Sin embargo, para nosotros, como yo le dije hace un rato, no constituye ninguna derrota. No constituye ninguna derrota porque es política de Estado. La Constitución obliga a que el Estado fomente generación de empleo, políticas de empleo y salario digno. Y esta ministra va a seguir trabajando en esa línea. Creo que el ataque a las dos preguntas ajá. fue un ataque maquillado, porque a mí me parece hasta indigno que usted se oponga a que una persona obtenga realizaciones personales y obtenga el primer requisito para estas realizaciones, inclusive para el desarrollo como individuo, que es el derecho a tener un empleo y una vida digna. Señor Ivonne, quisiera preguntarle por
por la demanda que usted firmó en contra del expresidente Rafael Correa por traición a la patria. Por favor, díganos sus razones para hacer dicha demanda o para querer llevar a cabo dicha demanda. Mire, existe un artículo del Código Orgánico Integral Penal que obliga que cuando un ciudadano conoce una noticia crímenes, o sea, un acto criminal, inmediatamente debe acudir a la Fiscalía General del Estado para poner en conocimiento lo que acaba de evidenciarse o de conocerse. Nosotros vivimos en el Ecuador una guerra interna contra el crimen organizado, contra la delincuencia transnacional y mire usted, una guerra interna contra la impunidad. La historia del Ecuador de hoy no es la misma historia del Ecuador de hace 20 años atrás. Es una historia muy singular, es una historia muy dolorosa, pero aquí hago un paréntesis. Si yo hago una comparación con la historia de los actos criminales y de la lucha contra la extradición en Colombia, donde las calles se regaron de sangre, muchos funcionarios, ministros, medios de comunicación fueron algunos asesinados, se explotaron los edificios donde funcionaban los medios de comunicación. Nosotros no hemos tenido esa guerra de altísima intensidad con esas condiciones. Nosotros tenemos una guerra de alta intensidad en redes sociales, de desprestigio a los ministros de Estado, de desprestigio al señor presidente de la República y de desprestigio al Estado de Derecho. Esto a mí sí me llama evidentemente la atención. Y cuando yo veo que el sujeto denunciado, expresidente de este país, ni siquiera valora el hecho de que la población ecuatoriana le entregó la dignidad más alta que puede ocupar un ciudadano en nuestro país, que es la presidencia de la República, sino que conmina, incita a una guerra entre dos pueblos hermanos, entre Ecuador y México, y pide incluso la posibilidad del cierre del Golfo de Guayaquil, donde sale e ingresa todo el comercio que maneja el Ecuador y que además de eso lo dice en medios de comunicaciones nacionales e internacionales y pone a operar toda una flota en las redes sociales. ¿Qué es lo que tiene que hacer un ciudadano de bien? Decirle a la Fiscalía General del Estado, aquí está pasando algo. Y el artículo del Código Orgánico Integral Penal, el 353, señala en el numeral 11 que cuando una persona incita a la violencia, debe ser procesado por traición a la patria. Ante tremenda magnitud de comportamiento, más allá de la dignidad que ocupó en su momento en el Estado ecuatoriano como presidente de la República, me vi en la obligación y en la necesidad de decirle a la Fiscalía General del Estado, basta. Ustedes tienen que entrar a operar de acuerdo a lo que señala el artículo 195 de la Constitución de la República. En esta semana yo haré el reconocimiento de firma e insistiré con los impulsos que debe realizar la Fiscalía a fin de ir acumulando todos los elementos de convicción, como se llama en esta primera fase de indagación previa, respecto a la denuncia presentada en mi calidad de ciudadana ecuatoriana. ¿De qué pena, de qué longitud de pena estamos hablando, señora ministra? Ahí hay una pena que supera los 10 años de prisión, pero es importante también conocer lo siguiente. No es un delito como los delitos que son contra la estructura general del Estado, contra la estructura del Estado, que pueden ser juzgados en ausencia y también sentenciados en ausencia. Como el caso del peculado, del enriquecimiento ilícito, para este tipo de delitos sí son juzgados en ausencia. Y ahí encontramos, por ejemplo, en el caso del sujeto denunciado, que ya fue juzgado en ausencia y fue sentenciado en ausencia. El delito de traición a la patria no puede ser juzgado en ausencia. Por lo tanto, esta ciudadana, en su calidad de tal, avanzará en todo lo posible en la etapa de indagación previa, para quedarnos justamente hasta el momento del llamamiento a juicio. Pero yo voy a continuar porque el país requiere ser defendido y los ciudadanos también. Señora ministra, para finalizar y agradecerle por esta entrevista, quisiera preguntarle por la evolución que vendrá en los siguientes meses del presidente Daniel Noboa. Se sabe que hay elecciones presidenciales a inicio del 2025 y me parece muy interesante porque hasta la consulta popular del presidente Guillermo Lasso
siempre se creyó, y lo dije en la entrevista pasada, que las consultas populares eran una especie de referéndum a la popularidad, para conocer el índice de popularidad o de aprobación del gobierno. Yo lo que pienso es que si de 9 de cada 11 y la gran mayoría son en ámbito de seguridad, ganaron tan contundentemente, es porque el pueblo ecuatoriano aprueba, al menos contundentemente, al presidente Noboa. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Es correcta su lectura y aquí viene algo extremadamente importante. Hasta que la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo, sustancie todas las preguntas que fueron aprobadas en esta consulta popular, estamos aproximadamente hablando del mes de agosto. Tenemos incremento mayor a las penas. Tenemos también una reforma al Código Orgánico Integral Penal que es de mucha ayuda, que consiste en que las penas mayores tienen que ser cumplidas en su totalidad, en su totalidad. También tenemos el tema de la extradición, la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en las calles. Hay una pregunta que sí va a llevar mucho tiempo para que se la implemente y que fue aprobada, que se refiere a las garantías jurisdiccionales. Esto es, los juzgados especializados en materia constitucional. Esto va a llevar bastante tiempo y se requiere de un presupuesto específico a fin de que el Consejo Nacional de la Judicatura, que es el órgano competente, la implemente. Señora ministra, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5 y en Mariela TV. Le mando un gran saludo y le deseo mucha suerte en su gestión. Muchas gracias a usted. Y déjeme decirle que el fuego nunca se apaga, porque la victoria siempre será del pueblo. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.